Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Llegada del infierno azul. El gran salón de la Concordia Estelar temblaba con una tensión apenas contenida. Cada especie había enviado a sus representantes más diplomáticos, los más sabios, los más cautelosos. Nadie deseaba que el conflicto que había estallado en los límites del sector Sirian terminara en una guerra total. Las delegaciones se acomodaban bajo sus respectivos estandartes. Los Ularín, de piel cristalina, flotaban en cápsulas de luz líquida. Los Kazetaar, con sus exoesqueletos vibrantes, permanecían rígidos, como si la diplomacia fuera un arte marcial. Las especies más antiguas, como los Tlebak, simplemente observaban, inmóviles, a través de ojos que habían presenciado la extinción de sistemas estelares enteros. Un zumbido suave anunció la llegada de una nueva delegación. La puerta se abrió. Y entonces entraron 5 humanos. Al frente marchaba una mujer con uniforme de gala impecable, la chaqueta llena de insignias, parches, barras de colores que ninguna otra especie entendía pero que brillaban con autoridad. Caminaba con paso seguro, sin mostrar nervios, sin mirar a nadie, como si estuviera en su casa. A su lado, 3 hombres y una mujer más joven, todos con la misma actitud, relajados, alerta, sin miedo. En su mano derecha, la líder sostenía una taza blanca. Una simple taza. Pero en ella, en letras negras y marcadas, decía: The Atworlder. El silencio que siguió fue absoluto. Los Ularín dejaron de flotar. Un Tlebak entrecerró los ojos por primera vez en siglos. Y en la mesa de los Groltak, uno de ellos soltó un chillido corto antes de esconderse bajo la mesa. «Es una advertencia», murmuró un diplomático Lifar, apenas audible. Ellos trajeron un mensaje de guerra, impreso en cerámica. La líder humana se sentó. Cruzó las piernas con calma. Observó a su alrededor y bebió un sorbo de café. Luego sonrió. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Muchos la interpretaron como una burla. Otros como una amenaza directa. Algunos simplemente no pudieron soportarla. El embajador de los Frabani, una especie de intelecto elevado con cuerpos traslúcidos, comenzó a hiperventilar. Su asistente activó un campo de contención en señal de pánico. Al fondo, un analista táctico de los relís activó protocolos de evacuación silenciosa. Los humanos no dijeron nada. Solo permanecieron en silencio. Y ese silencio hablaba. Un oficial alienígena murmuró con voz temblorosa: ¿Alguien más está sintiendo que estamos en peligro? El embajador de los Groltak golpeó su puño contra la mesa. Esto es una provocación. Sabíamos que invitar a una especie de mundo de muerte era una locura. ¿Y qué querías? Le respondió el anciano Darnes, uno de los pocos que mantenía la calma. ¿Firmar la paz sin ellos? Son parte de este conflicto. Han vencido 2 flotas con apenas una docena de soldados. Los necesitamos. No. Ellos no son soldados. Son monstruos bien educados. La delegación humana no respondió. La líder volvió a beber de su taza, sin prisa. Colocó la taza sobre la mesa con cuidado. La cámara holográfica del salón hizo un zoom automático sobre las palabras grabadas en ella. The Atworld. Muchos no sabían lo que significaba, pero los que sí, se pusieron pálidos. Un recordatorio antiguo y doloroso surgió de la memoria colectiva: el incidente de Cartis Prime. Un solo humano sobrevivió 40 días en una jungla ácida, derrotando sin armas a las criaturas más letales del sistema. Se decía que había salido con una sonrisa y una frase sarcástica. Y ahora, la misma especie se sentaba en medio de la reunión de paz más importante del milenio, con una taza. Han venido armados con símbolos, susurró un historiador Zalbet. Han traído el lenguaje del terror sin decir una palabra. Un tentáculo tembloroso presionó el botón de alerta en la sala. 2 guardias se acercaron a la delegación humana. Antes de hablar, uno de ellos alzó su traductor y dijo: Les pedimos, respetuosamente, que retiren cualquier objeto que pueda ser considerado intimidante. La mujer humana levantó una ceja. ¿La taza? El guardia asintió. Ella soltó una carcajada suave. Claro, si eso los hace sentir más seguros. Tomó la taza, la giró, y mostró la parte trasera,
donde se leía otra palabra: paz. El guardia se quedó inmóvil. El mensaje era claro, ambiguo, brutalmente humano. Los humanos no querían guerra, pero tampoco se les debía provocar. Una voz se alzó desde las gradas superiores. Era un joven embajador de una especie aún no identificada por muchos. ¿Eso es lo que llaman humor? La mujer humana le dedicó una mirada cálida. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Los asustamos? El joven no respondió. La mitad de la sala se removió incómoda. La otra mitad quiso huir. La reunión de paz apenas comenzaba. Y la galaxia ya sentía que había cometido un error al invitar a los humanos. Protocolos rotos y nervios de acero. La sala seguía en silencio. Un silencio tenso, denso, como si cada especie contuviera la respiración esperando que algo, lo peor, ocurriera. No era la presencia humana lo que generaba el pánico. Era la posibilidad de que esa calma que mostraban escondiera la tormenta más brutal que la galaxia hubiera presenciado. Los humanos seguían ahí. Sentados. Tranquilos. Sin alzar la voz, sin cambiar su postura. La mujer de la taza, que ahora descansaba junto a una libreta cerrada con el mismo símbolo de su uniforme, una calavera sobre la tierra estilizada, mantenía la mirada fija al frente. A su lado, un humano de cabello gris y mandíbula cuadrada parecía analizar con precisión quirúrgica cada movimiento de las demás delegaciones. Otro, más joven, garabateaba algo en una tableta táctil. La mujer de la izquierda, con expresión serena, simplemente jugaba con un bolígrafo metálico, como si el destino galáctico no dependiera de aquella cumbre de paz. Los alienígenas no sabían qué hacer con eso. La delegación Release, siempre orgullosa de su templo mental, fue la primera en hablar. Solicitamos establecer un protocolo especial de comunicación con la delegación de la Tierra, dijo su portavoz, evitando usar la palabra humano. Consideramos que su presencia activa está alterando las lecturas emocionales de otras especies. La presidenta del Consejo, una Tlevac de ojos inamovibles, respondió con su tono neutro. ¿A qué se refiere con presencia activa? A su simple existencia, señora presidenta, respondió otro embajador. Desde que ingresaron a esta sala, la ansiedad colectiva ha aumentado un 320%. Algunos miembros de nuestra seguridad han activado sus alarmas de supervivencia por reflejo. La humana sonrió levemente. ¿Y eso es culpa nuestra? El silencio volvió a la sala. El embajador de los Lurians, una especie anfibia con antenas sensoriales, se inclinó hacia su micrófono. El Consejo Galáctico no se rige por emociones. Se rige por lógica, por tratados, por códigos. Miró directamente a la mujer humana. Sin embargo, consideramos poco apropiado que su delegación haya traído símbolos que históricamente han sido interpretados como declaraciones de dominio o advertencias tácticas. La mujer levantó una ceja. ¿La taza? La taza. Y también el bolígrafo. Los emblemas. Las miradas fijas. La postura relajada. El hecho de que no parezcan alterados por la posibilidad de un conflicto. Ella dejó el bolígrafo sobre la mesa. Ustedes invitaron a los humanos a esta cumbre, respondió con voz tranquila. Vinimos en paz. No hicimos demostraciones de poder. No venimos armados. No hemos interrumpido. No hemos hablado hasta que se nos ha acusado de algo. Se inclinó levemente hacia el micrófono. ¿Qué les molesta tanto? ¿Que estemos tranquilos? ¿O que, en el fondo, sepan lo que ocurre cuando los humanos dejan de estarlo? Un murmullo generalizado sacudió las filas alienígenas. El embajador de los Enguaikral, conocidos por su habilidad para detectar mentiras, se puso de pie. No están mintiendo, anunció, con voz grave. Pero tampoco están en completo control. Están contenidos. La palabra se sintió como una descarga eléctrica. Contenidos. ¿Eso era lo que mostraban? ¿Una versión domesticada de lo que en verdad eran? Uno de los más jóvenes en la sala, un cadete diplomático de los Velari, no aguantó más y preguntó en voz alta. ¿Cómo pueden vivir así? ¿Con tanto poder dentro y mostrando tan poca emoción? El humano de cabello gris lo miró por primera vez. Entrenamiento, respondió simplemente. ¿Entrenamiento para qué? El hombre se acomodó la chaqueta. Para no devolver cada golpe con algo 10 veces peor.
Para sobrevivir sin destruirlo todo. Para no ser el monstruo que todos temen, aunque todos lo esperen. Otra oleada de incomodidad recorrió la sala. La presidenta del consejo intentó calmar el ambiente. Esta reunión no busca debatir la naturaleza humana. Busca establecer un alto al fuego en los sectores en conflicto. ¿Podemos retomar la agenda? Pero no pudieron. Porque uno de los telépatas de los Ularín, sin autorización, intentó leer la mente de uno de los soldados humanos. Lo hizo sin previo aviso, un impulso desesperado por entender de dónde surgía tanta seguridad. Duró menos de un segundo. El telépata gritó y cayó al suelo, temblando. Su cuerpo brillaba con pulsos descontrolados. Ojos abiertos. Boca desencajada. Como si hubiera visto algo que su mente no podía contener. Lo retiraron en una camilla de emergencia. Su compañero, otro telépata más joven, murmuró con voz aterrada. Vi fuego. Fuego sin fin. Sangre en la nieve. Y música. Una canción suave mientras alguien no dejaba de luchar aunque ya había perdido todo. La sala estalló en susurros. El embajador de los Drelmian se puso de pie, alarmado. Esto es una amenaza encubierta. No es posible que una sola mente proyecte semejante horror sin intención directa. La mujer humana habló por segunda vez. No proyectamos nada. Ustedes buscaron respuestas sin permiso. Y lo que encontramos fue suficiente para destruir a nuestros telépatas. Ella asintió. Bienvenidos a nuestra mente colectiva. Por primera vez, la mayoría de los presentes comprendió algo que los informes nunca habían logrado transmitir. No era lo que los humanos hacían, sino lo que eran lo que asustaba. No necesitaban actuar. Su mera existencia contenía siglos de dolor, sacrificio, adaptabilidad, resistencia y capacidad destructiva. Todo, guardado detrás de una sonrisa y una taza de café. Uno de los más ancianos del consejo, una criatura que había vivido desde antes del primer contacto, habló. Nos equivocamos al invitarles. El humano más joven miró alrededor. O se están equivocando ahora, al dudar de quienes solo buscan paz, pero saben luchar mejor que nadie. Y entonces, sin previo aviso, la presidenta del consejo pidió un receso. Pero no por diplomacia. Sino porque la mitad de las delegaciones necesitaban tiempo, para reevaluar si seguir en la sala con los humanos era más peligroso que continuar la guerra. Los registros prohibidos de la humanidad. El receso fue declarado de forma diplomática, pero todos sabían la verdad, era una retirada estratégica. Los telépatas estaban en estado de shock. Los sensores de estrés marcaban niveles récord. La presidenta del consejo había dado la orden de reevaluar presencia, y eso no ocurría desde el incidente de Kravos 7, donde una especie entera fue aniquilada por sus propios experimentos mentales. Mientras tanto, en una sala lateral protegida por blindaje psíquico, el embajador rectar de los Enwaibur caminaba con pasos rápidos hacia el archivo restringido de la Confederación. Lo acompañaban 2 analistas y un historiador de su especie. Necesitaban respuestas. Ahora. El archivo se activó con su autorización biométrica. Frente a ellos, emergieron imágenes antiguas, documentos sellados y registros audiovisuales que llevaban décadas, incluso siglos, ocultos. En la pantalla central apareció el título del primer informe. Interacción hostil clase desconocida, planeta Tierra. Expedición Delta X. El vídeo comenzó. Un equipo de reconocimiento galáctico descendía en lo que parecía una región helada de la Tierra. Las imágenes eran inestables, pero se veía claramente cómo las condiciones climáticas extremas desactivaban los sensores, bloqueaban las comunicaciones y causaban estragos en los equipos. Pero los humanos caminaban tranquilamente por la nieve. Sin protección. Sin miedo. Uno de ellos incluso se detuvo para construir una estructura improvisada y encender fuego, mientras los alienígenas del informe se resguardaban temblando dentro de sus cápsulas blindadas. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó Rectar. El historiador respondió en voz baja. Hace 200 años. Fue clasificado como encuentro nivel rojo por el alto mando. El primer contacto real no fue en una ciudad, ni con diplomáticos, fue en la naturaleza salvaje. Y no fue amistoso. En la siguiente secuencia, una criatura enorme, parecida a un depredador ártico, atacaba al grupo. Las unidades galácticas entraron en pánico.
Pero el humano reaccionó primero. No con tecnología. No con rayos ni escudos. Con una cuerda. Una trampa. Una lanza improvisada. El archivo detallaba cómo eliminó al monstruo, y luego lo arrastró durante 2 kilómetros para alimentar a su grupo. La transmisión se cortó. Ese fue el primer aviso, murmuró el analista. Pero no escuchamos. Rektar ordenó abrir el siguiente registro. Título. Comportamiento inusual en zona de guerra. Humanos bajo presión extrema. La imagen mostraba un campo de batalla en un planeta colonizado. Otras especies pedían evacuación. Pero los humanos no retrocedían. Uno de ellos, herido y con un brazo inutilizado, seguía combatiendo. Su comandante transmitía órdenes mientras cosía su propia herida con aguja y hilo, sin anestesia. No buscan el dolor, dijo el historiador, impactado. Lo soportan. Lo entienden. Lo transforman en propósito. El último archivo tenía la codificación más alta. Solo podía ser visto con la aprobación directa del Consejo, pero en medio del caos, las barreras habían caído. Título. Informe de evaluación. ¿Es la especie humana una amenaza existencial? El texto empezaba así. Los humanos son una paradoja. Poseen la capacidad de amar con intensidad, cuidar a los suyos incluso en la muerte, y llorar por una pérdida que no los afecta directamente. Sin embargo, esa misma capacidad emocional les permite destruir con igual fervor. Cuando luchan, no lo hacen solo por victoria. Luchan por justicia, por memoria, por rabia contenida. Y cuando pierden, aprenden. El peligro no radica en su fuerza. Radica en que no saben rendirse. Esta especie, nacida en un mundo hostil, con millones de depredadores, catástrofes naturales, enfermedades constantes y guerras internas, ha aprendido no solo a sobrevivir, sino a dominar. No por conquista, sino por pura necesidad. Si alguna vez se les arrincona, la galaxia no sobrevivirá a su respuesta. El silencio llenó la sala de lectura. Rektar apagó los archivos. Y sin embargo, están ahí. En la sala de negociaciones. Ofreciendo paz. Sí, dijo el historiador. Pero trajeron sus cicatrices con ellos. No para mostrar fuerza, sino para advertirnos. ¿Advertirnos de qué? El historiador lo miró. De que su mayor victoria es cuando no tienen que luchar. Pero si luchan, no dejarán piedra sobre piedra. Rektar miró el escudo de su especie en el pecho. Sentía, por primera vez, que no servía de nada. Se volvió hacia sus acompañantes. Volvamos a la sala. Necesito verlos otra vez, sabiendo lo que ahora sé. Mientras caminaban de regreso, las palabras del archivo resonaban en su mente. No saben rendirse. Y entendió que esa era, quizás, la verdadera razón del miedo colectivo. Porque todas las especies sabían lo que era perder. Pero solo los humanos sabían lo que era perder, y seguir avanzando. Advertencias ignoradas. El receso concluyó, pero el aire en la sala era diferente. Ahora, cada palabra se medía con más cuidado. Cada mirada dirigida a los humanos era cargada de tensión reprimida. A pesar de que la delegación terrestre no había hecho nada ofensivo, el peso de lo que representaban se había asentado en la conciencia colectiva como una tormenta a punto de estallar. Y entonces, llegaron los mercenarios. Una delegación recién autorizada, procedente del sector Kron, se presentó con trajes de combate ornamentados, marcas de clanes pintadas sobre armaduras y la actitud desafiante que los caracterizaba. Eran conocidos por ofrecer servicios militares al mejor postor. En teoría, estaban invitados como observadores. En la práctica, buscaban mostrar poder. El líder de los mercenarios, un Krabian de piel metálica y ojos rojos, se acercó a la mesa humana sin permiso. Caminó con pasos amplios, haciendo resonar sus botas en el suelo de la sala. Se detuvo frente a la mujer de la taza. Así que ustedes son los famosos hijos del mundo de muerte, gruñó con desprecio. No parecen tan impresionantes de cerca. La humana lo miró sin emoción. Tomó la taza y bebió un sorbo antes de responder. ¿Necesitas algo? El Krabian sonrió, mostrando colmillos afilados. Sí. Necesito que se retiren de esta reunión antes de que su presencia cause otro colapso mental. Ya ha habido suficientes incidentes. ¿Y si no lo hacemos?
Entonces me veré obligado a recordarte que hay quienes no se arrodillan ante mitos humanos. El soldado que estaba sentado a su derecha, el de cabello gris, levantó la vista por primera vez en todo el día. ¿Y tú quién eres?, preguntó sin alterarse. El Kravian golpeó su pecho con orgullo. Soy Xerac, comandante de las llamas del vacío. He vencido mundos enteros. Mi unidad ha acabado con especies enteras sin sufrir una sola baja. Interesante, murmuró el soldado. Nosotros, en cambio, llevamos cicatrices. La frase cayó como un cuchillo sobre la mesa. El Kravian avanzó un paso más. Su armadura brillaba con runas de guerra. Se inclinó levemente hacia la humana, con provocación evidente. ¿Tienes miedo, mujer? Ella no respondió de inmediato. Luego dejó la taza sobre la mesa, con calma. No. Tengo experiencia. Y me preocupa que tú no tengas ninguna, con humanos que han agotado su paciencia. Algunos embajadores se levantaron con urgencia. La presidenta del consejo intentó intervenir. Comandante Xerac, regrese a su asiento. Este no es el lugar ni el momento. Claro que lo es. Gritó él. Todos están demasiado asustados para decir la verdad. Esta especie es un peligro latente. No deberíamos negociar con ellos, deberíamos contenerlos. Un murmullo de aprobación surgió de algunas delegaciones. El miedo había mutado en ira. En necesidad de encontrar un blanco. Pero eligieron mal. El humano de cabello gris se levantó lentamente. Y cuando lo hizo, el Kravian dio un paso atrás sin darse cuenta. Nadie aquí ha hablado de guerra, dijo el humano. Nadie, excepto tú. Nadie ha amenazado. Nadie ha golpeado la mesa. Nadie ha intentado dominar el espacio con su presencia. Nadie, excepto tú. Se acercó, tranquilo, sin levantar la voz. Y sin embargo, aquí estamos, tú y yo. Un soldado cansado, y un niño jugando a ser temido. Xerac apretó los puños. No me provoques. No necesitas mi provocación. Estás buscando una excusa para desatar tu propia inseguridad. Pero cuidado, algunos espejos no devuelven la imagen que uno espera. El Kravian levantó su brazo como si fuera a atacar. Un movimiento torpe, reflejo. Y entonces, ocurrió. La humana alzó su mano, con un gesto firme. Suficiente. Su voz no fue violenta. No fue autoritaria. Fue absoluta. Xerac se detuvo. Todo su cuerpo temblaba. Algo, en esa voz, tocó fibras que no sabía que tenía. La presidenta del consejo se puso de pie. Comandante, esto es una violación del Tratado de Neutralidad en reuniones de paz. Su presencia será revocada inmediatamente. Xerac intentó protestar, pero dos guardianes lo rodearon. Antes de retirarlo, la humana le habló por última vez. Tú querías saber por qué todos aquí nos temen. Lo acabas de vivir. No porque hicimos algo, sino porque tú lo provocaste. Y aún así, seguimos sentados. Xerac fue escoltado fuera. Sus pasos resonaban con menos fuerza que antes. Su arrogancia se había evaporado. El silencio volvió a reinar. La mujer humana retomó su taza. Bebió otro sorbo. ¿Podemos continuar ahora? La presidenta del consejo asintió, todavía recuperando el aliento. Y mientras el protocolo se restablecía, una verdad se solidificaba en la mente de todos. No hay criatura más peligrosa que aquella que ha dominado su poder, y lo mantiene dormido por respeto, no por debilidad. Los humanos no respondieron con violencia, pero demostraron que la contención también es una advertencia. El peso de la presencia humana. La tensión aún flotaba en el aire, pero algo había cambiado. El intento del comandante Kravian de provocar una respuesta había fracasado. La contención humana, su dominio absoluto sobre el instinto, había dejado una huella más profunda que cualquier explosión. Muchos lo notaron. Otros lo temieron. Y unos pocos lo respetaron. La presidenta del consejo ordenó que se retomara la sesión diplomática. Procederemos al punto 4 de la agenda. Exposición de posturas por parte de las delegaciones primarias involucradas en los conflictos interestelares. Las luces del salón se atenuaron levemente. Cada especie encendió sus paneles,
proyectando los mapas de sus sectores, rutas de comercio, daños sufridos y condiciones propuestas para el alto al fuego. Los humanos observaron todo en silencio. Hasta que se les dio la palabra. La mujer de la taza se puso de pie. Su presencia ya no causaba sobresaltos, sino atención absoluta. Cada especie en la sala tenía ahora claro que cualquier cosa que ella dijera sería relevante, incluso si usaba una sola palabra. Se posicionó frente al estrado. Miró a los presentes. Y habló. No estamos aquí para dar miedo. Ni para demostrar fuerza. No buscamos control. Y sin embargo, todo eso ya ocurrió, sin decir nada. Pausó. Nadie la interrumpió. Es inevitable. Somos lo que somos. Y lo aceptamos. Pero eso no significa que no tengamos intención de cooperar. Vinimos aquí porque queremos paz. Pero no una paz frágil. No una paz escrita por temor, ni una paz impuesta. Queremos una paz sólida. Real. Justa. Varios embajadores asintieron, cautelosos. Sabemos que nos temen. Lo leemos en sus miradas, en sus protocolos, en cada susurro contenido. Pero ese miedo no nació de nuestras acciones aquí. Nació de sus historias, de sus mitos, de los registros que sus ancestros ocultaron por siglos. El embajador Rektar se removió incómodo en su asiento. ¿Y eso los hace menos peligrosos? Se atrevió a decir. La humana lo miró con calma. No. No lo niegan. Pero entiendan esto, el peligro real no es lo que podemos hacer, sino lo que decidimos no hacer. Se volvió hacia la sala completa. Nuestra especie ha luchado contra todo. Contra sí misma, contra su planeta, contra la muerte, contra la extinción. Y aún así, estamos aquí. No por conquista, sino por evolución. Lo que ustedes ven como una amenaza, nosotros lo vemos como una advertencia interna, nunca volver a ser lo que una vez fuimos. Y nunca permitir que otro cometa los mismos errores sin que intentemos evitarlo. El silencio era absoluto. Hemos traído nuestra experiencia, nuestras cicatrices, nuestras historias, porque si no lo hiciéramos, estaríamos mintiendo. No queremos esconder lo que somos. Pero tampoco queremos que esa verdad los destruya. Queremos ofrecerles algo que pocos entienden, guía. Y si es necesario, protección. La embajadora Levac alzó la voz, con respeto. ¿Protección de qué? La humana se acercó un paso. De ustedes mismos. Un murmullo se extendió como una ola. El universo está al borde del colapso no por humanos, sino por errores acumulados. Por egos, por codicia, por viejos rencores. Ustedes nos invitaron aquí para negociar la paz, pero ni siquiera confían en sus propias especies vecinas. Cada tratado que firman viene acompañado de cláusulas defensivas, de armamento oculto, de flotas en espera. El embajador de los Lurians habló con tono frío. ¿Y ustedes no harían lo mismo? La humana sonrió. Lo hicimos. Durante siglos. Y casi nos destruimos. No hablamos desde la arrogancia. Hablamos desde la experiencia. Pausa. Y si hoy estamos aquí, sin atacar, sin responder a provocaciones, sin gritar, es porque entendimos que el verdadero poder no está en ganar guerras. Está en no tener que pelearlas. Rektar bajó la mirada. Al fondo, el joven embajador de los Velari, ese que había hecho preguntas inocentes al principio, se levantó y pidió la palabra. Yo quiero aprender de ustedes. Todos se giraron hacia él. No hablo de tácticas. Ni de armas. Quiero entender cómo pueden vivir con tanto dentro, sin dejar que los consuma. Si eso es lo que representan, entonces no los temo. Los admiro. Su declaración cayó como una chispa en una sala saturada de gases. Otra voz se alzó. Yo también. Una más. La galaxia necesita algo más que tratados fríos. Necesita alguien que entienda lo que pasa cuando todo se desmorona, y aún así, se elige reconstruir. La presidenta del Consejo cerró los ojos un instante. Luego habló con solemnidad. La presencia humana ya no será solo observadora. Propondremos la creación de un comité de paz estratégica, liderado por múltiples especies, incluida la Tierra. Las reacciones fueron mixtas. Pero no hubo protestas. El peso de la verdad se había impuesto. Y por primera vez, la galaxia escuchaba.
Y la galaxia cayó. La propuesta quedó flotando en el aire. Un comité de paz estratégica con la Tierra como miembro activo. Una idea impensable hacía apenas unas horas. Y sin embargo, ahora, nadie se atrevía a negarla. El Consejo Galáctico se reunió en votación cerrada. Cada especie disponía de un único voto. Uno que marcaría el rumbo de la galaxia. Y en los pasillos, mientras se decidía el futuro, la presencia humana era analizada, debatida, susurrada, no con odio, sino con una mezcla de respeto y miedo reverente. En las cámaras de deliberación, el embajador Rectar alzó la voz. No votaré basándome en emociones, declaró. Lo haré por lógica. Lógica que me dice que ignorar a los humanos sería repetir errores. Que excluirlos sería ceguera diplomática. Y que temerlos es humano. Aunque no seamos humanos. Algunos rieron suavemente. Otros solo bajaron la mirada. Finalmente, las puertas se abrieron. La presidenta del consejo se puso de pie. Su voz resonó en todo el salón. Con una mayoría abrumadora, este consejo ha decidido integrar formalmente a la delegación de la Tierra como miembro permanente del Comité Estratégico de Paz. Los humanos no celebraron. No aplaudieron. Solo asintieron con serenidad. Y esa respuesta, simple pero firme, fue más poderosa que cualquier grito de victoria. La mujer de la taza se puso de pie una vez más. Gracias, dijo, sin florituras. La paz no es un logro. Es una elección que se renueva cada día. Nosotros, no la olvidamos. Antes de retirarse, miró a cada especie. Una por una. No con juicio. Con reconocimiento. Sabemos lo que es caer. Y sabemos lo que cuesta levantarse. Si esta galaxia está dispuesta a intentarlo, entonces no la dejaremos sola. Sus palabras quedaron grabadas. No en archivos. En memoria viva. Cuando la delegación humana abandonó la sala, muchos se dieron cuenta de algo extraño. La temperatura pareció bajar. El aire se volvió más liviano. Como si la sola presencia de aquellos 5 humanos hubiera contenido, por horas, una tormenta que nadie quiso despertar. Días después, en miles de planetas, la noticia recorrió los sistemas estelares. La humanidad ha sido reconocida oficialmente como garante de la estabilidad interestelar. Pero lo que no dijeron los informes fue lo que realmente marcó el momento. Un niño seliano, de una colonia minera lejana, le preguntó a su maestro: ¿por qué los humanos no hablan tanto como nosotros? Y el maestro, un anciano que una vez vio a un humano mirar fijamente a un depredador y hacerlo retroceder, respondió: porque no necesitan hacerlo. La galaxia ya ha aprendido a escuchar, cuando ellos caminan en silencio. La imagen final que quedaría grabada en la historia no fue una nave ni una batalla. Fue la de una mujer humana alejándose por el corredor central del consejo, con su taza en la mano. La palabra impresa seguía visible. The Atworlder por un lado. Paz por el otro. Y la galaxia entera comprendió, al fin, que ambas podían convivir en la misma mano.